para hablar con Daniel Artana, economista jefe de Fiel. Daniel Artana dijo no hace mucho, textual lo estoy leyendo, me pregunto si esta gente está capacitada para manejar el país, porque han cometido una cantidad de dislates que son difíciles de comprender. Daniel, todo el equipo de esta mañana saluda, ¿cómo va? ¿Cómo te va, Luis? Buenos días a todos. ¿Me puedes dar algunos ejemplos? Bueno, yo diría, primero, antes de la pandemia tenían un diagnóstico equivocado de la economía, después tocó la pandemia, se apuraron, por ejemplo, a reestructurar la deuda con los privados y estuvieron 2 años sin llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario, es decir, demoran y ahora están urgidos por llegar a un acuerdo. Después tuviste las idas y vueltas con Vicentín, después tenés ahora, si querés, esta decisión de las compras en cuotas de viajes al exterior, que son muy poca plata, y lo único que hicieron fue revelar de que el Banco Central realmente tiene muy pocas reservas. O sea, en general toman decisiones que generan ruido de todo tipo y no pueden capitalizar, o sea, nunca dar vuelta a esa incertidumbre que, bueno, que ayer la vimos en un riesgo país que superó los 1.900 puntos básicos. Ahora, ¿vos estás tan preocupado como otros economistas por el nivel de reserva que no sé, por los 900, creo que eran 890, 900 millones de dólares que el Banco Central tuvo que salir a dilapidar, dicen algunos, para que el precio del dólar no se vaya a la miércoles? Bueno, ahora en realidad lo que tenés es una posición muy frágil de reservas. El Banco Central interviene y sigue perdiendo divisas, y parece haber una cierta obstinación en tratar de defender un tipo de cambio oficial que se ha atrasado. Se ha atrasado por una decisión del gobierno en el marco de las tantas medidas erróneas que tomaron para tratar de influir en la elección, porque vos fíjate que dilapidaron alguna mejora fiscal que habían logrado en el primer semestre del año, después en parte porque se sentaron sobre las tarifas incumpliendo con lo que habían puesto en el propio presupuesto, votado por el Frente de Todos, y sin embargo no cumplieron con lo que estaba implícito ahí en materia de tarifas. Después empezaron a devaluar alguno mensual cuando la inflación era 3 o 4, es decir, todas cosas que no había, no tenías una estrategia clara, y fue todo para tratar de influir en la elección, con lo cual, en el medio de ese contexto, dilapidaron 2.500, 3.000 millones de dólares para tratar de contener la brecha en algunos de los dólares alternativos, pero había otros que seguían reflejando el problema. Entonces, en realidad, viste, toda esta demora y este jueguito electoral debilitó enormemente la posición de reserva del Banco Central, porque recordemos que vos tuviste un superávit comercial muy alto y recibiste 4.400 millones de dólares del Fondo Monetario de regalo, como le tocó a otros países. A Argentina le tocó esa cantidad, 4.300, 4.400. Qué va, nos regalaron 4.300 millones. El año con una brecha de 100% y con reservas escasas en el Banco Central. Es decir, hubo acá una fiesta electoral que nos salió cara a todos, ¿no? No está pensando, nos regalaron junto a otros países 4.300 millones de dólares y no supimos utilizarlo, ¿no? Bueno, lo usaron para pagarle al fondo, pero en realidad si vos hubieras arreglado con el fondo antes no lo hubieras tenido que pagar. ¿Entendés? Claro. En ese sentido es como que todo es cortoplacista y están se dejan guiar por la retórica, porque la pregunta es: Argentina sí no tiene un acuerdo con el fondo, pero esto yo lo vengo hablando, lo he hablado con vos, lo he hablado con otros colegas tuyos. Argentina necesitaba un acuerdo con el fondo. O sea, vos tenías los vencimientos, independientemente si Macri hizo bien o mal, vos sabías que cuando asume Alberto Fernández sabías cuándo vencía y con cómo. El Fondo Monetario, que no iba a poder pagar el año que viene y el 2023. Por lo tanto, tenías que hacer un programa con el fondo que es básicamente patear los vencimientos. ¿Para qué demoraron 2 años? No se entiende. Bueno, por eso digo, son incomprensibles. Porque hay gente en el Frente de Todos que le molesta al fondo. Bueno, entonces hubieran roto con el fondo de entrada. ¿Para qué le pagaron? Porque que sean, pagando hasta ahora. Que sean claros. O sea, no arreglan, pagan. Daniel, disculpame un segundito. Hay una información de último momento, nos la envía Gustavo Segré. El Instituto Adolfo Lutz confirmó que los 2 pasajeros dieron positivo para la variante Omicron. Esto es en Brasil, 2 pasajeros que llegaron desde África a Brasil dieron positivo para la variante Omicron y está confirmado esto, nos envía el mensaje Gustavo Segré. Luis Gasulla, te escucha Daniel Artana. No, la pregunta que le quiero hacer, Daniel, es hoy, en conclusión, ¿estamos a cuánto de un acuerdo con el fondo? ¿Más cerca, más lejos? Hola Luis, ¿cómo
¿cómo te va? Mirá, eso es muy difícil de decir, porque ahora aparentemente estaban las noticias que vendría una misión del fondo para tratar de cerrar la cuestión, pero se han venido reuniendo con el fondo. El tema que vos tenés es una fecha crítica, y la fecha crítica es fin de marzo. Igual antes, si acordaras antes del 22 de diciembre, capaz que te evitas pagarle 1.800 millones de dólares al fondo. Entonces, en realidad, bueno, ojalá esto se hubiera hecho antes, pero es muy difícil hacer un pronóstico con un gobierno que procrastina todo el tiempo posterga las cosas. Entonces, otra vez, viste, se la pasan discutiendo con el fondo, le siguen pagando y nunca llegan a un arreglo, porque supuestamente te va a pedir un ajuste, que igual la economía lo tiene que hacer. O sea, a ver, bueno, podés vivir con un déficit como el que tiene la Argentina, financiado en buena parte con la emisión monetaria, y pretender que la inflación vaya para abajo, por ejemplo. Entonces, en realidad, si tenías que acordar, ¿por qué no lo hiciste antes? Entiendo. Porque hay un nivel de incomprensión adentro de unos miembros, por lo menos una parte de la coalición de gobierno, que es llamativo, ¿no? Última pregunta, Gustavo Noriega, Daniel Artana te escucha. Sí, buen día, Daniel. ¿Cuáles son las consecuencias directas más inmediatas de la falta de reservas? La imposibilidad de importar para la producción, no poder controlar una corrida cambiaria, ¿cuáles serían? Bueno, es que llega un momento que si no tenés reserva tenés que empezar a trabar más importaciones y eso te traba el nivel de actividad. Han tratado de evitar eso y por lo tanto trabaron lo de los viajes. O sea, si vos no tenés reserva llega un momento que los dólares no los podés fabricar porque no tenés la fábrica de dólares. Entonces ahí empezás con restricciones que terminan afectando el nivel de actividad. Eso es lo que hay que tratar de evitar. Pero bueno, por ahora tienen para seguir bancando las importaciones porque sigue habiendo una liquidación de exportaciones y están apostando a los dólares de la cosecha fina, que ha venido bien, con precios muy buenos, ¿no es cierto? Entonces eso, bueno, veremos qué pasa. Daniel Artana, gracias por atendernos y ayudarnos a comprender qué es lo que está pasando con la economía argentina. Gracias a vos, Luis, hasta luego.